Saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Esto es de sur a norte, un retrato, en pocas palabras, de los países hispanoamericanos a partir de las noticias publicadas entre el lunes 3 y el viernes 7 de junio de 2024. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, el presidente Javier Milei comenzó la semana tomándose una foto con Sandra Petovelo, un gesto de apoyo a la ministra de Recursos Humanos que deberá repartir los alimentos que su despacho ministerial se negaba a distribuir. Bajo el titular de Cronología de un escándalo, CNN explicó que un juez ordenó distribuir los alimentos encontrados tras una denuncia ciudadana a través de los comedores comunitarios. El portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, confirmó que el gobierno distribuirá los alimentos con el apoyo del ejército y una fundación privada. Durante la semana, los medios cubrieron algunas protestas callejeras y paros demandando al gobierno argentino mejoras salariales. En algunos casos, los trabajadores han perdido hasta el 42% de su poder adquisitivo, como es el caso de los docentes universitarios. La oposición dialoguista dialogó con la oposición peronista y llegaron a un acuerdo sobre las jubilaciones. Y bajo el lema de «Me importa tres carajos», el presidente Javier Milei anticipó que vetará cualquier acuerdo de la oposición en el Congreso. Guillermo Francos, el nuevo jefe de gabinete, explicó que de aprobarse esa ley de jubilaciones, el gobierno realizará recortes en otras áreas. Finalmente, Milei renunció a su jubilación presidencial. En la semana, la agencia AP le dedicó una nota al inusitado fervor judío que últimamente muestra el presidente Javier Milei. Reuters, por su parte, informó sobre la miseria que enfrentarán los pobres argentinos ante el invierno y las medidas de ajuste económico del gobierno de Milei. Luego de difundirse en medios que Javier Milei se considera un topo que destruye el Estado desde adentro, como lo dijo en una entrevista a un medio estadounidense, el presidente argentino ordenó disolver el Ministerio de la Mujer, señalando que esa institución fue creada con fines políticos e ideológicos y que no mostró resultados concretos en la disminución de la violencia contra las mujeres. En Uruguay, según informó Prensa Latina, las exportaciones aumentaron en un 5% en estos primeros 5 meses del año. Casi $5.000 millones en exportaciones, donde Brasil y China son los principales compradores de productos uruguayos. Omar Paganini, el canciller uruguayo, comentó esta semana que buscará que el Mercosur revitalice su relación comercial con China. CNN informó que el cambio climático lleva insectos y plagas tropicales a Uruguay. Si bien el dengue está bajo control, las palmeras están sufriendo ante los inclementes ataques del picudo rojo. El miércoles, el presidente uruguayo, Luis Lacalle, dijo que si bien durante su gobierno los delitos han bajado, reconoció que su gobierno no ha podido bajar el número de homicidios. El presidente afirmó que no quiere poner excusas y aseguró que es una lamentable tendencia que lleva 10 años de continuidad en Uruguay. Y el revuelo político de la semana ocurrió cuando filtraron conversaciones del mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou y su custodio Alejandro Artesiano, encargado de investigar si el presidente de la Convención Nacional de Trabajadores, Marcelo Abdalá, habría comprado estupefacientes el día que sufrió un accidente automovilístico. Los representantes de los partidos de oposición se mostraron contrarios a ese tipo de persecución política. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, el presidente Santiago Peña reconoció que será difícil que la Unión Europea y el Mercosur lleguen a firmar un convenio de libre comercio en el futuro próximo. Mientras tanto, los ministros de Justicia de Brasil y Paraguay anunciaron un acuerdo para que ambos países fortalezcan el combate al tráfico de personas y robo de vehículos. Este acuerdo forma parte de un amplio marco en el que ambos países se comprometen a combatir el crimen organizado, el lavado de dinero y todas las ilegalidades que puedan perjudicar la economía de ambos países, según dijo el ministro brasileño Ricardo Lewandowski. En Bolivia, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, dijo que las protestas por la falta de dólares en la economía forman parte de un intento de golpe de Estado. El funcionario señaló como responsable a Luis Fernando Camacho, gobernador suspendido de Santa Cruz y que se encuentra preso por la crisis política que motivó la renuncia de Evo Morales
a la presidencia boliviana en 2019. Por cierto, el ministro Montaño también culpó a Evo Morales de la crisis que vive Bolivia. Mientras tanto, las protestas y bloqueos de los transportistas continuaron durante la semana. Por su parte, el presidente boliviano Luis Arce estuvo en Rusia desde el martes para concretar acuerdos para la extracción de litio boliviano, entre otros proyectos extractivos. Finalmente, el gobierno chileno aprobó la certificación de la leche líquida boliviana y comenzará a importar este producto. Según Prensa Latina, entre los clientes de esta leche boliviana también se encuentran Perú, México y Colombia. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile ordenaron prisión preventiva a Daniel Jadue, alcalde de la localidad de Recoleta, por fraude al fisco en la compra de medicamentos contra el COVID-19. El burgomaestre habría cometido administración desleal del proyecto de farmacias populares cuando fue presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. El líder indígena mapuche Héctor Yaitul, sentenciado a 23 años de cárcel, inició una huelga de hambre y pidió anulación de su juicio. Sus hijos, Ernesto y Pelantaro, también están detenidos y ahora enfrentan penas de hasta 60 años de prisión. Por su parte, el canciller chileno Alberto Van Klaveren rechazó los comentarios del fiscal general venezolano Tarek William Saab, quien especuló esta semana que el servicio de inteligencia chileno e intereses extranjeros podrían haber sido los verdaderos responsables del asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda. El fiscal venezolano también negó que su gobierno vaya a extraditar a los sospechosos pedidos por las autoridades chilenas. Son declaraciones inaceptables, pero no nos sorprenden, dijo el canciller chileno. Por su parte, Deutsche Welle informó que el presidente chileno Gabriel Boric envió una nota de protesta al gobierno venezolano, al cual acusa de falta de voluntad para resolver el crimen de Ronald Ojeda. Finalmente, en Chile, y ante la sorpresa de todos los actores políticos y económicos de ese país, la economía mostró un sólido crecimiento del 3.5%. En el Perú, un cortocircuito en las luces de la pista de aterrizajes detuvo las operaciones del principal aeropuerto del país por 10 horas, el tiempo que las autoridades aeroportuarias se demoraron porque no tenían previsto este tipo de contingencia, según difundieron los medios. La pista auxiliar, recientemente inaugurada por la presidenta Dina Boluarte, no estaba operativa. Las 10 horas fueron suficientes para sembrar el caos de retrasos y vuelos cancelados que se extendió por las rutas aéreas que conectan con el Perú. Sobra decir que una gran cantidad de turistas están teniendo que reprogramar su visita a Machu Picchu. Prensa Latina publicó una nota manifestando el temor de que en el Perú se está construyendo una dictadura parlamentaria. Cita los ataques y la desarticulación del Poder Judicial a manos del Congreso, que, por cierto, archivó denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. El mismo Congreso está promoviendo una ley para que los allanamientos judiciales no sean por sorpresa y se realicen en presencia del acusado y de su abogado. Al final de la semana, las autoridades peruanas extendieron la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo. El exmandatario acusó desde la cárcel que es víctima de una acción concertada entre los seguidores del liberado expresidente Alberto Fujimori y la actual presidenta Dina Boluarte. Finalmente, la asesora jurídica de Human Rights Watch habría sugerido al gobierno de Estados Unidos revocar la visa a los políticos peruanos que están utilizando al Congreso para, según la nota de Infobae, promover el crimen organizado. Ecuador comenzó la semana con la noticia del asesinato de 2 influencers ecuatorianos en la costera ciudad de Manta. Según Deutsche Welle, el crimen ocurrió en un circo, justo cuando varios niños empezaban a ocupar sus lugares para disfrutar la función. Por su parte, la vicepresidenta Verónica Abad, destacada en Israel, se quejó de la actitud dictatorial del presidente Daniel Noboa, quien está buscando por todos los medios impedir que Abad lo reemplace en su cargo cuando el mandatario pida licencia para ocuparse de su campaña presidencial. También se supo que en Estados Unidos premiarán en diciembre a la fiscal general ecuatoriana Diana Salazar
por su labor en la lucha contra la corrupción. En esa misma ceremonia premiarán al presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, por su compromiso con el desarrollo sostenible. Finalmente, y ante la ola de violencia que no se detiene en Ecuador, el presidente Daniel Noboa anunció que incrementará la presencia militar en todo el país. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela es necesaria una amplia observación de las elecciones, según expresó esta semana el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Según Deutsche Welle, Lula conversó con Maduro días después de que Venezuela retirara la invitación a los observadores de la Unión Europea. Y esta semana, The Independent informó sobre el descubrimiento de miles de dibujos con miles de años de antigüedad en la frontera entre Venezuela y Colombia. Destacan una serpiente de más de 40 metros de largo y otros dibujos que superan los 10 metros de dimensión. En Colombia, el lunes el presidente colombiano Gustavo Petro, que esta semana recibió una condecoración del Estado Autónomo Palestino, acusó a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos de organizar un golpe de Estado contra su gobierno. Y es que Juan Manuel Santos envió este lunes una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para oponerse a la idea de una reforma constitucional en Colombia. Santos señaló que eso no estaba contemplado en los acuerdos de paz. Para los casos donde los acuerdos entre la guerrilla y el gobierno necesiten una modificación del marco legal vigente, Santos propone seguir con la Carta Magna actual y generar las enmiendas constitucionales necesarias. Por su parte, los partidarios de Petro están aprovechando el momento para promover un cambio constitucional que permita la reelección presidencial en Colombia. Finalmente, Gustavo Petro reconoció que, si bien le atrae la idea de reelegirse como presidente, la derecha está distorsionando su propuesta de reforma constitucional. Por su parte, el proceso de paz del gobierno colombiano con las FARC en Venezuela retomará el diálogo desde el 24 de junio en Caracas. Mientras tanto, los militares colombianos y las fuerzas del Estado Mayor Central disidente de las FARC están enfrentándose a punta de balazos y artefactos explosivos en el Cauca, en plena tierra indígena, para temor y peligro de los habitantes que ya suman un muerto. Finalmente, la agencia Reuters informó que la recaudación tributaria en Colombia cayó en un 40%. En su nota, Reuters especula que Colombia enfrentará un déficit presupuestal cercano a los $7,000 millones al final del 2024. Y ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, hizo un cruento informe sobre la situación que viven los migrantes que pasan por la selva del Darién y pidió que este sea el tema principal, ahora que este fin de semana Gustavo Petro visitará Panamá para recoger los restos de colombianos fallecidos en el siglo XIX. Según Prensa Latina, el ombudsman pidió que Colombia tome el control de su frontera. También pidió mayor colaboración entre las autoridades panameñas, colombianas y ecuatorianas en el tema migratorio. Esta semana se supo que Panamá reemplazará a Ecuador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente para el 2025 y 2026. Finalmente, José Raúl Mulino se reunió durante la semana con representantes de todos los partidos previo al inicio de su gobierno. Los medios informaron que lo primero que piensa hacer Mulino es atacar el déficit de $14,000 millones de la Caja de Seguro Social panameño. Costa Rica enfrenta una crisis de seguridad y violencia, según informó Prensa Latina. Y es que esta semana los medios costarricenses reportaron el hallazgo de una cabeza humana en un parque infantil. Un perro jugaba con ella y, según los vecinos, la arrastró desde el patio de la casa donde los delincuentes la habían tirado. Esto en el distrito de Turrialba, al centro de Costa Rica. Por su parte, el presidente Rodrigo Chávez propuso en la semana un referéndum para modificar las funciones de la Contraloría. La Contralora General de Costa Rica, María Acosta Zúñiga, dijo que esta medida busca desmantelar al ente fiscalizador. En Cuba confirmaron que llegarán a la isla 3 naves de guerra rusas el 12 y 17 de junio.
Según informa Deutsche Welle, el Ministerio de Exteriores aclaró que se trata de una visita programada y que los navíos no poseen armas nucleares y que no representan ningún peligro para la región. Se trata de una fragata, un submarino de propulsión nuclear, un petrolero y un remolcador de salvamento. Las naves intercambiarán salvas de cortesía y sus tripulantes realizarán una visita histórica y cultural en la isla. República Dominicana deberá enfrentar con urgencia el déficit fiscal y la deuda externa, según informó Prensa Latina. En su nota, cita al presidente de la Unión de Empresarios, quien propone una serie de medidas de recortes y reducción de impuestos. Honduras está sufriendo una crisis de desplazados de gran magnitud y sin embargo figura entre las 10 más olvidadas por la geopolítica internacional, esto según un reporte del Consejo Noruego de Refugiados difundido por Deutsche Welle. Nicaragua reforzará sus relaciones con Rusia, informó el asesor del gobierno Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial. Cabe señalar que Prensa Latina se refiere a Laureano como consejero nicaragüense para temas de inversión y cooperación internacional. En un tema semejante, el Instituto Nicaragüense de Seguro Social anunció que producirán vacunas contra el dengue. Prensa Latina explicó que se trata de la empresa ruso-nicaragüense Meshnikov, que ya tiene registrados sus productos en países como Ecuador, Honduras, Venezuela, Cuba, Guatemala, El Salvador y esperan que pronto se sume México a su lista de clientes. En El Salvador, la semana comenzó con Nayib Bukele estrenando su segundo mandato presidencial. Prensa Latina y CNN informaron que la población se encuentra en vilo a la espera de la medicina amarga que anunció el reelecto mandatario en la ceremonia de inauguración de su segundo periodo presidencial consecutivo. Al parecer, los salvadoreños reeligieron a Bukele sin conocer cuál era su plan para solucionar el problema económico que heredó de su primer gobierno. En Guatemala, las fuerzas del orden tomaron el control del Centro de Máxima Seguridad Canadá, ese es su nombre, más conocido como el Infiernito. Los presidiarios, miembros de las maras, lo habían organizado todo y tenían desde televisores, refrigeradores, laguna con cocodrilos y animales de granja como gallinas y pollos. Los delincuentes también gozaban de un centro de atención telefónica, call center, desde donde extorsionaban y ordenaban crímenes. El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, explicó que este centro penitenciario será reestructurado para que, ahora sí, sea un penal de máxima seguridad. Son prisiones y no centros de vacaciones, dicen que dijo el funcionario. Deutsche Welle especula que esta acción del gobierno de Bernardo Arévalo sería una reacción luego del llamado de las Naciones Unidas para proteger a los niños de la violencia en Guatemala. Y llegamos al norte. En México, Claudia Sheinbaum es la primera mujer presidenta de México. Ganó al conseguir entre un 58 y 60% de votos. Votaron entre un 60 y 61% de ciudadanos inscritos en la lista de electores. Los datos publicados indican que Sheinbaum contará con mayoría en ambas cámaras legislativas. AP menciona en su nota que, si bien Sheinbaum continuará con la política de Estado de Andrés Manuel López Obrador, asegura que el estilo será diferente, menos combativa y más enfocada en datos. Infobae, por su parte, considera que la presidenta ya comenzó a marcar la diferencia con el actual régimen al hablar de mantener la disciplina fiscal, promover el derecho al aborto e iniciar un programa de energías renovables. Lo cierto es que el oficialismo ya está preparando las reformas constitucionales para continuar con aquello que llaman la Cuarta Transformación. Lo cierto es que líderes globales de todas las tendencias y colores saludaron y celebraron al unísono la victoria de la primera mujer presidenta de México. Se trató de un día de elecciones que dejaron un saldo de entre 2 a 34 muertos según las distintas fuentes. El crimen que todos los medios mencionaron fue el asesinato de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija en Michoacán. En septiembre del 2023 ya habían secuestrado por 3 días a la alcaldesa. El nuevo alcalde de Cotija, Juan Pablo Aguilar, ya recibió amenazas del cartel Jalisco Nueva Generación, quienes también se adjudicaron el crimen de Sánchez Figueroa.
Finalmente, la Organización Mundial para la Salud confirmó esta semana que en México murió por primera vez en el mundo una persona infectada por el virus de la gripe aviar, el H5N2. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, desmintió la información y dijo que no hay razón para dejar de comer pollo. Explicó que a la víctima le encontraron el virus, pero era muy probable que haya muerto de otra cosa. El viernes, la OMS ratificó las palabras del funcionario mexicano. En Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden anunció que cada vez que las autoridades fronterizas detengan a más de 2.500 personas al día, cerrarán la frontera y toda persona que cruce de manera ilegal será devuelta inmediatamente a su país de origen o a México. La frontera volvería a abrirse si las detenciones en la frontera son inferiores a 1.500 personas por día. El anuncio de las autoridades estadounidenses ratifica el endurecimiento de la política migratoria del gobierno del presidente Joe Biden, que espera reelegirse para un segundo mandato en las elecciones que tendrán lugar en noviembre de este año. Al respecto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expresó que en México tratan muy bien a los migrantes, pero que de todos modos trabaja con Estados Unidos para que mejor deporte directamente a todos a sus países de origen. ¿Para qué triangular?, dice CNN, que dijo. En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau celebró la victoria de Claudia Sheinbaum como presidenta de México y, según la nota de Canadian Press, dijo que espera trabajar con ella en temas como cambio climático, seguridad internacional, equidad de género y reconciliación con los pueblos indígenas. Como bien señala el medio canadiense RCI, Claudia Sheinbaum es la primera mujer en ganar unas elecciones generales en América del Norte. Hillary Clinton fue derrotada por Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses en 2016, mientras que en Canadá la primera ministra Kim Campbell heredó el cargo brevemente entre junio y noviembre de 1993, antes de ser abrumadoramente derrotada en las elecciones federales de ese año. Finalmente, desde este 7 de junio, los habitantes de la Ciudad de México podrán admirar una reliquia histórica restaurada. Se trata de la locomotora a vapor canadiense Emperatriz 2816 que rodó sobre las vías férreas desde la ciudad de Calgary, en Alberta, hasta la Ciudad de México. Y finalizamos con el dato de la semana. Varios medios resaltaron en la semana la publicación de los 50 mejores restaurantes del mundo y 4 restaurantes latinoamericanos quedaron entre los 20 mejores. Se trata de 2 restaurantes peruanos, el Maido de fusión japonesa peruana, que se ubicó en el 5º lugar, y el Xiole en el 16º, que muestra la diversidad de productos de origen peruanos. El restaurante argentino Don Julio, que ocupó el 10º lugar, suma a su parrilla el sabor de los orígenes orgánicos de sus productos. Por parte de México, Quintonil ocupó el 7º lugar de la lista, un restaurante que sirve productos de agricultura tradicional, como los que provienen de las chinampas de Xochimilco. En primer lugar de la lista de los mejores restaurantes del mundo lo tomó el restaurante Disfrutar en Barcelona. Y con este dato me despido y les deseo un buen provecho. Esto fue De Sur a Norte. Hasta la próxima semana.